Hola gente, ¿cómo están? Este es el segundo capítulo de Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, donde vamos a ver el proceso constitucional de la República Argentina desde 1810. Empezamos explicando que el constitucionalismo en Argentina nace con el primer reglamento de 1811. En este reglamento se deslindaron las atribuciones entre la Junta Conservadora y el Triunvirato. No logró aplicarse porque el Triunvirato fue reemplazado por el Estatuto Provisional de 1811. Posteriormente, la Asamblea General Constituyente aprobó en 1813 el Estatuto Supremo del Poder Ejecutivo. En este estatuto se organizó el Poder Ejecutivo, al cual se denominó Directorio. Luego de estos dos estadios, en 1819 se sancionó la primera Constitución argentina. Esta constitución fue sancionada por el Congreso de Tucumán y fue una constitución de carácter centralista, monárquica, conservadora y aristócrata. Es exactamente por estas características que jamás pudo ser puesta en práctica al ser rechazada por las provincias. Un año después, en 1820, cae el Directorio y se firman una serie de pactos interprovinciales que enuncian formalmente la voluntad que tienen todas las provincias de organizarse en un futuro bajo un sistema federal. Luego de este primer intento de constitución, en 1824 se convoca a un Congreso Constituyente que luego, en 1826, sanciona una nueva constitución que nuevamente volvió a fracasar por su estructura unitaria. Posteriormente, vamos a ver la caída del gobierno unitario de Rivadavia, que desembocó en la Guerra Civil de 1828 con el asesinato del gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego. Este acontecimiento fue lo que propició el nacimiento del Pacto Federal de 1831. El Pacto Federal establecía que el gobierno de la provincia de Buenos Aires estaba encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Se origina entonces la batalla de Caseros y la caída de Rosas, y las 4 provincias litorales suscriben el Protocolo de Palermo de 1852. Esta iniciativa tenía en vista poner en marcha las disposiciones del Pacto Federal de 1831, es decir, iniciar la convocatoria de diputados para integrar la comisión representativa del pacto. Se logra firmar el Acuerdo de San Nicolás, que basa su propia legitimidad en el Pacto Federal de 1831. El Acuerdo de San Nicolás va a reconocer al Pacto Federal como la ley fundamental de la República. Con este movimiento político lo que se pretendió establecer era que el Congreso Constituyente de Santa Fe y la Constitución Nacional eran producto del Pacto Federal de 1831. Es ahí donde la provincia de Buenos Aires rechaza el acuerdo y queda separada del resto de las provincias, organizándose como un estado de Buenos Aires. Esto originó que la provincia de Buenos Aires no participara en el Congreso Constituyente de Santa Fe ni de la sanción de la Constitución de 1853. Pasamos a analizar la Constitución de 1853. Vamos a ver que esta nueva Constitución Nacional surge como un medio idóneo para ponerle fin al ciclo de guerras civiles que se venían atravesando en ese momento y sentar las bases de la organización nacional. Es por eso que la redacción y adopción de la Constitución Nacional se realizó en un proceso llamado constitucionalismo moderno. Fue aprobada por una asamblea constituyente integrada por representantes de 13 provincias, hecha en la ciudad de Santa Fe en el año 1853. Vamos a ver que el poder constituyente originario que desarrolló esta Constitución fue limitado en sentido de derecho positivo, aunque se salvaguardó el derecho natural y se tuvo en cuenta la realidad social y los pactos preexistentes de la época. Entendemos entonces que este proceso de constitucionalismo moderno parte de las revoluciones liberales del siglo XVIII. Vamos a encontrar la Revolución Francesa, la Revolución Americana, etc. Estas surgieron, como ya habrán visto en otras materias, para romper con el antiguo régimen y el sistema absolutista de poder. Adentrándonos en nuestro país, el proceso constituyente se inició
en 1810 con la emancipación del Virreinato del Río de la Plata. Concluyó este proceso en el año 1853 con la adopción de nuestra Constitución Nacional. Esta Constitución Nacional fue reformada luego en 1860 con la incorporación de Buenos Aires. Cabe aclarar que la Constitución Nacional tal cual la conocemos ha pasado por 7 reformas. La última que conocemos es la reforma de 1994, que sufrió ciertas modificaciones en la parte orgánica de la Constitución y la relevancia de los artículos 36 a 43 de la Constitución Nacional. Vale aclarar también que muchas han sido dejadas sin efecto o modificados por autoridades de facto en 9 oportunidades. Repasando un poco lo que vimos hasta ahora, nuestra Constitución Nacional nace de un proceso llamado constitucionalismo moderno, que fue un proceso político-social con el objetivo de limitar las guerras civiles que existían en esa época, acabar con el antiguo régimen y establecer una organización nacional. Nuestra Constitución, hoy como la conocemos, es una Constitución que consta de un preámbulo y 2 partes normativas. La parte número 1 consta del capítulo 1 y el capítulo 2. En el primero vamos a encontrar las declaraciones, derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional. En el capítulo 2 vamos a encontrar los nuevos derechos y garantías que se han incorporado a lo largo del tiempo. En nuestra segunda parte de la Constitución Nacional vamos a ver plasmadas las autoridades de nuestra nación. Bueno, gente, esto es todo por hoy. Damos finalizado este video y nos vemos en el próximo capítulo.